Hola, vamos a continuar entonces con nuestro seminario de urgencias en psiquiatría con el tema de la contención farmacológica en el contexto del paciente en emergencia comportamental. Todas las guías coinciden en que hay que hacer contención farmacológica. La pregunta es ¿a qué nos referimos con la contención farmacológica? Básicamente tiene dos posibilidades. La contención farmacológica puede ser una sedación, que es lo que inmediatamente viene a la cabeza, pero la contención farmacológica también puede ser la ansiólisis. Por eso si siempre les digo así como para que se hagan una idea, si en un examen les llegáramos a preguntar, ¿toda emergencia comportamental requiere una sedación? La respuesta es no, no toda emergencia comportamental requiere una sedación. Pero si les llegamos a decir, ¿toda emergencia comportamental requiere una contención farmacológica? Lo más probable es que sí. Lo que pasa es que o vamos a hacer ansiólisis o vamos a hacer sedación. Entonces conozcámoslas. ¿Qué es la sedación? La sedación se define como llevar el paciente a punto de somnolencia por la vida media del fármaco que elegimos, por el tiempo de la vida media del fármaco que elegimos. Llevándolo a punto de somnolencia, lo que queremos decir es que la persona debe tener los ojos cerrados, pero que ante los estímulos táctiles menores o el llamado verbal, la persona debe abrir los ojos, debe ser capaz de alertarse para que en el momento en el que cesemos el estímulo, pues la persona vuelva a dormirse. Eso es lo que se conoce en la mayoría de los textos como la sedación superficial. El paciente conserva todas sus capacidades de ventilación, las defensas de los mecanismos de deglución están intactas. Por eso, la monitorización que requieren es básica, debe ser constante, debe estarse registrando frecuentemente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ojalá la saturación, pero no es necesaria una capnografía ni otro tipo de seguimientos en la medida en la que es una sedación superficial. Ese es el ideal al que queremos llegar cuando esté indicada una sedación en una emergencia comportamental. ¿Cuándo está indicada una sedación en una emergencia comportamental? En todo paciente que haya requerido una contención física. Como vimos, una de las posibles complicaciones de la contención física tiene que ver con la relación con estresores. Entonces por eso se busca de alguna manera el efecto sedante e incluso el efecto amnésico para evitar esa complicación. Además porque si el paciente está inmovilizado y está consciente, recuerden que entre más trate de desinmovilizarse y más fuerza haga, más puede aumentar la rhabdomiólisis y con eso las complicaciones. Como todo en psiquiatría, nada es extremo. Si lo que se va a hacer con, por ejemplo, un anciano es una inmovilización de tronco o una inmovilización de pelvis con el objetivo de evitar que se caiga durante la noche, lo vemos mucho en delirium, probablemente no haya que sumar una sedación, pero si la inmovilización va a ser de 4 puntos o más, sí se requiere la sedación. Algunos otros casos podrían indicar sedación, aún en los casos en los que el paciente colaboró, cuando hay mucho riesgo de violencia, por ejemplo tratándose de pacientes con farmacodependencia, en altos indicadores de abstinencia, aún a pesar de que no se haya requerido la contención física, es posible que si se llegó a una emergencia comportamental grado 3, la persona requiera una sedación en lugar de una ansiólisis. Y por definición, todo lo que no requiere sedación habrá que hacerle ansiólisis. Muchas veces nos preguntamos por qué. Porque es que si la contención verbal fue exitosa, logramos que el paciente se siente, logramos obtener la colaboración del paciente, pero no hacemos algo farmacológicamente hablando. Recuerden que la contención verbal no suele resolver los motivos de la emergencia comportamental. En la inmensa mayoría de los servicios de urgencias, el motivo principal de la emergencia comportamental es la resistencia a la hospitalización o la demanda del egreso. Y si la persona en ese día se está poniendo con conducta agitada, violenta, por demandar el egreso, pues es evidente que no le vamos a poder dar salida. Probablemente es un indicador más de la situación clínica en la que se encuentra. Entonces, si solamente hacemos contención verbal, pues a los 10 minutos probablemente nos van a estar volviendo a llamar al servicio a decirnos, mire, es que sigue, la persona sigue combativa y ahí ya vamos probablemente a tener que el paciente ya no nos va a escuchar. Entonces, siempre que lleguemos a una emergencia comportamental, normalmente grado 3 vamos a requerir aunque sea ansiólisis. Si solamente fue una situación verbal, si la persona desescaló rápido, si acaso tuvo algo de inquietud motora pero no llegó a mostrarse muy combativo, podríamos intentar no hacer ni sedación ni ansiólisis, pero en general se recomienda hacer al menos una de las dos.
Claramente el grupo farmacoterapéutico más indicado para hacer tanto sedación como ansiólisis son las benzodiazepinas. Recuerden que el efecto adverso más grave de las benzodiazepinas puede llegar a ser la muerte por la depresión respiratoria. Entonces a las benzodiazepinas hay un viejo adagio que gusta mucho en psiquiatría y es que hay que tenerles respeto, pero no miedo. Para entender ese adagio de que hay que tenerles respeto, pero no miedo, tenemos que tener en la cabeza algo que se llama el índice de sedación. ¿Qué es el índice de sedación? Es una ecuación muy sencillita en la que la X es cuántas moléculas se requieren del medicamento, cuántos miligramos se requieren del medicamento que estén circulando y que hayan logrado llegar al receptor GABA para que se produzca la sedación. Como ya sabemos, la medicina es un arte, no una ciencia. Si fuese una ciencia, tendríamos un dato estadístico exacto de con cuánto es el índice de sedación de cada persona, pero eso no es así. El rango en el que se suele usar el midazolam va a estar determinado en mayor o en menor medida precisamente por ese índice de sedación. Una de las metas más importantes para entender que hay que tener el respeto pero no miedo es tratar de encontrar el índice de sedación con el menor número de aplicaciones posible. Cuando ustedes revisan la Tintinali, que es el libro de urgencias más importante, ustedes cuando revisan las guías españolas de sedación van a encontrar que siempre hablan de y con incrementos a necesidad. Ahí es donde se pueden presentar las complicaciones. Debemos en lo posible tratar de encontrar el índice de sedación con el menor número de aplicaciones del medicamento posible. ¿Para qué? Para evitar el efecto acumulativo. Porque una cosa es la vida media de acción y otra cosa es el tiempo total de eliminación del fármaco. La vida media de acción del midazolam es de alrededor de 30 minutos, mientras que su vida de eliminación puede llegar hasta las 2 horas, de 1 a 2 horas. Entonces, si yo aplico un midazolam y luego aplico otro a los 30 minutos, todavía no se ha terminado, no se ha empezado ni siquiera a eliminar el primero. Y si llegara a tener que aplicar un tercero, todavía voy a tener dosis del primero y ahí es donde a veces pasan los pacientes de estar muy combativos a estar sobresedados o incluso en depresión ventilatoria. A la depresión ventilatoria con benzodiazepinas no hay que tenerle tanto miedo, es una situación seria, pero recuerden que tiene antagonismo. Distinto de, por ejemplo, si fuese con fenobarbital, que sí no tiene antagonismo. Entonces tenemos que tener muy claro el flumazenil, tenemos que tener las dosis claras de uso del flumazenil para poder revertirlo en caso de que lo requiramos. Pero en general, me gusta siempre recordarles el adagio que Dios cuida de sus rurales, pero de los prudentes. Por eso usamos midazolam y no diazepam y otras moléculas. Porque al ser el midazolam la benzodiazepina inyectable de vida media más corta, de vida media de acción más corta, en el caso en el que tuviéramos una sobresedación, normalmente con buena C, buena E y tracción y asistencia del paciente, que además se va a dejar asistir porque las benzodiazepinas hacen efecto relajante tanto periférico como central. Entonces se asiste el paciente y a los 20 o a los 30 minutos empieza a respirar espontáneamente. Muchas veces no hay que ni revertir. Ahora, si vemos que se necesita, podemos revertir incluso un midazolam. Entonces, ahí vamos entendiendo, ¿listo? Las benzodiazepinas hay que tenerles respeto, pero no miedo. O sea, vamos a tratar de encontrar cuál es el índice de sedación de esta persona con el menor número de chuzones posibles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El rango de acción del midazolam en la mayoría de los libros lo reportan desde 0,04 hasta 0,4 miligramo kilogramo dosis. 0,04 hasta 0,4 miligramo kilogramo dosis. Entre más cerca esté de 0,04, más va a estar en el rango de la ansiólisis, más va a tratar de hacer esa ansiólisis que efectivamente una sedación. Mientras más esté cerca del 0,4 miligramo kilogramo dosis, más cerca va a estar del efecto de inducción de la anestesia. Entonces, dicho eso, vamos a tener personas que probablemente se durmieran con los 0,04, aunque lo hubiésemos indicado como ansiólisis, pero hay personas que llegan a requerir dosis mayores. ¿Qué nos ha mostrado la experiencia? Con las copias de midazolam, porque es que no en todos los hospitales está el Dormicum,
Con las copias de midazolam normalmente se requieren dosis más alticas. Entonces, si uno empieza en 0,04 y va a ir titulando, tendría que inyectar varias veces para encontrar el índice de sedación de la mayoría de las personas. Y a eso súmenle que en emergencia comportamental, debido a precisamente a toda la activación vegetativa que se está dando por parte del paciente, a la descarga noradrenérgica, a la frecuencia cardíaca, normalmente se requieren también dosis un poquito más altas. Por eso la dosis que les recomendamos, que para el contexto de una emergencia comportamental y para serles sincero, para cualquiera de los procedimientos en urgencias que se requiere una sedación, que son muchos, lo recomendable es arrancar más o menos entre 0,1 y 0,15 miligramo kilogramo dosis. Cuando calculamos a 0,15 a un adulto de 70 kilos, eso aproximadamente da 10,4 miligramos. O sea, habría que colocarle 2 ampollitas de la de 5 en 5 o habría que colocarle 2 cc de la ampolla de 15 miligramos en 3 cc. 10 miligramos. Miren, es lo que más frecuentemente se utiliza en el servicio de urgencias en psiquiatría. Con una sedación como esa, la inmensa mayoría de los pacientes tienen un muy buen efecto sedativo. Un grupo pequeño solo alcanza a hacer ansiólisis o una sedación muy ligera, un embotamiento. Y de verdad, muchos años de aplicar midazolam me permiten decirles, no me ha tocado la primera vez que arrancando en 0,15 un paciente haya hecho una depresión ventilatoria. Sí me ha tocado arrancando en 0,15 tener que titular. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la sedación es una de las intervenciones posibles en la contención farmacológica. Que la sedación se define como llevar al paciente a punto de somnolencia por la vida media del fármaco que escogimos. Que tanto sedación como ansiólisis se utiliza normalmente el grupo farmacoterapéutico de las benzodiazepinas. Que las benzodiazepinas hay que tenerles respeto, pero no miedo, porque lo peligroso con ellas son las dosis acumulativas. Entonces es mejor arrancar con una dosis adecuada que me permita un efecto sedativo o encontrar el índice de sedación de esa persona en particular lo más rápido posible. Y que frecuentemente vemos que el rango de sedación, el rango de uso del midazolam, va desde 0,04 hasta 0,4 miligramo kilogramo dosis, y que en general la dosis, que ni siquiera es la mitad de la dosis, ¿cierto?, de 0,15 o de 0,1, ¿cierto? Entonces, si calculamos a 0,1 miligramo kilogramo dosis, pues le pondríamos 7 miligramos a una persona, a un adulto de 70 kilos para una sedación, o calculando a los 0,15 probablemente le pondríamos 10 miligramos. Uno siempre aproxima de para abajo. Fíjense que en ese momento es muy importante saber el peso del paciente, y a veces en emergencia comportamental no tenemos el peso porque ocurrió ahí en la sala de espera y todavía no se había pesado al paciente. Entonces los médicos tenemos que hacer un ejercicio y es aprender a pesar pacientes al ojo, y eso solo se hace con la práctica. Los invito a que siempre cuando estén haciendo el examen físico a un paciente, antes de pasarlo a pesar, se digan a sí mismos más o menos cuánto creen que está pesando, para que lo verifiquen contra la báscula. Y uno normalmente dice, esta persona debe andar entre 70 y 75 kilos, por ejemplo, o entre 65 y 70. Entonces uno siempre da esos rangos como de a 5 en 5. Y cuando vamos a calcular la dosis del midazolam, si nos toca al ojo, siempre calculamos por el mínimo rango. O sea, si yo pensé que pesaba de 70 a 75, pues le voy a calcular a 70. Si yo pensé que pesaba de 65 a 70, pues le calculo a 65. Entonces miren que ahí siempre vamos a la fija a encontrar una dosis segura. Entonces siempre les digo, si se los dejamos para un examen, entonces, ¿cuál es la dosis de sedación recomendada inicial en psiquiatría? Y la verdad, la mayoría de los procedimientos de urgencias del midazolam, de 0,1 a 0,15 miligramo kilogramo dosis como dosis inicial. Como les decía, la inmensa mayoría de los pacientes responden muy bien a esa dosis. Un grupo pequeño solo hace ansiólisis. Hay un grupo al que no le hace ningún efecto, la persona sigue totalmente combativa y mucho tiempo de sedar, y no me ha tocado la primera depresión ventilatoria con esa dosis. Pero ¿qué pasa si la dosis fue inefectiva? Entonces lo primero que hay que aclarar es a qué nos tenemos
¿Qué estás refiriendo con dosis inefectiva? Cuando uno se da a un paciente hay una orden médica muy importante a enfermería y es vigilar patrón ventilatorio y vigilancia de acompañamiento permanente para que nos puedan contar cómo fue que la persona respondió a esa sedación. Habría dos posibilidades en donde la persona no logramos el efecto deseado con el midazolam. Número 1, cuando la persona no tuvo ningún efecto, podríamos decir que la dosis fue totalmente inefectiva. Y número 2, cuando la dosis fue parcialmente efectiva, tuvo algo de sedación, tuvo algo de ansiólisis, pero no tuvo sedación. Y nos llaman y nos dicen, doctor, mire, doctora, no hubo sedación. Uno pregunta, ¿cómo no durmió nada? No durmió nada. O no, si durmió un poquito, o no, si se estuvo más tranquilo, pero la siguiente pregunta después de tener claro cómo le fue es, ¿necesita una nueva sedación? Puede ser que la persona no se haya dormido, no haya llegado a sedación, pero ya esté más colaboradora y ya no esté en emergencia comportamental, pues no habría por qué inyectarlo. Pero ¿qué ocurre si la persona sigue en emergencia comportamental? Entonces voy a tener que titular. Y no es lo mismo tener que titular a una persona que tuvo una dosis, una situación clínica de totalmente inefectiva a una dosis de parcialmente inefectiva o parcialmente efectiva. ¿Por qué? Porque piensen como en un juego de dardos. Si yo calculo a 0.15 y me dio 10 miligramos y entonces yo estoy jugando dardos y lanzo el dardo y la persona durmió 20 o 30 minutos, le pegué al centro. O sea, el índice de sedación de esa persona es de 0.15 miligramo kilogramo dosis. Si la persona no durmió nada, estuve muy lejos, estuve muy por debajo del objetivo. Entonces voy a tener que subir más y acuérdense que hay que encontrar el índice de sedación en el menor número de aplicaciones posibles. No es lo mismo que si durmió algo o que si se alcanzó a tranquilizar pero nuevamente está combativo, porque ahí ya no estuvimos tan lejos, probablemente estuvimos por acá. Traducido eso a números, ¿de qué estamos hablando? Yo les recomiendo 0.15. Arrancamos con 0.15, vamos a pensar en un adulto de 70 kilos, le ordenamos 2 ampollas de 5 en 5 o aplicar 10 miligramos. Le aplicamos los 10 miligramos y la persona no durmió nada, ni hizo ansiólisis, sigue estando combativa, sigue peleándole a la inmovilización, entonces necesitamos hacer sedación. ¿Qué vamos a hacer? Pues no nos vamos a subir ni 0.01, ni 0.02, ni 0.03 porque no vamos a hacer nada. La recomendación es subirse 0.04 o 0.5 de una vez, 0.05, o sea, pasarse de calcular de 0.15 a 0.19 o incluso a 0.20 por miligramo kilogramo dosis, porque vimos que la dosis fue totalmente inefectiva. Si la dosis fue parcialmente efectiva, insisto, y se requiere sedación, pues nos vamos a subir 0.02 o 0.03, entonces nos vamos a pasar de 0.15 a 0.17 o de 0.15 a 0.18. Pero nunca titular de 0.01 en 0.01 porque pasarse de 0.15 a 0.16 no va a hacer ninguna diferencia significativa en la dosis. Entonces ya con eso ustedes tienen un uso más racional del midazolam, seguramente van a encontrar la dosis efectiva del paciente mucho más rápido y de manera más segura. Pero puede ocurrir que ustedes coloquen midazolam una primera vez, coloquen midazolam una segunda vez, uno ya se tiene que plantear preguntas, especialmente si tituló de 0.15 a 0.20 y el paciente a pesar de eso no tuvo ningún efecto sedativo. Colocarle una tercera dosis y ya subirnos a 0.25 o a 0.24 ya nos deja mucho más arriba y mucho más cerca del rango de inducción de anestesia. Entonces ya ahí uno se empieza a estresar y ahí vale la pena preguntarse, ¿será que esta persona va a responder al midazolam? ¿Por qué vale la pena preguntárselo? Porque es que si yo desde el principio con 0.15 y con 0.20 no lo logré sedar, lo más seguro es que esa persona tiene una resistencia particular muy probablemente derivada de una tolerancia, es decir, de que la persona ya consume las benzodiazepinas en otros escenarios, entonces va a estar muy cerca de estar en un riesgo y se me va a acumular probablemente con la primera de las dosis, aunque en teoría uno podría hasta colocar 4 dosis consecutivas,
tratando de no superponer vidas medias de acción. Es decir, yo debería esperar 30 minutos para colocar una segunda, otros 30 para colocar una tercera. Pero, ¿qué nos muestra la experiencia? Normalmente los pacientes que no responden con esas dosis iniciales de midazolam ya no van a responder con benzodiazepinas, o si lo van a hacer, lo van a hacer muy cerca ya del riesgo de depresión ventilatoria. Entonces hay que, como dice el dicho, razonar fuera del recipiente. Y entonces, ¿en qué podemos pensar? Podemos pensar en los antihistamínicos inyectables. Ahí están. Recuerden que en el carro de paro están por las anafilaxias. Entonces búsquense la ampolla de hidroxicina, búsquense la ampolla de difenidramina, búsquense la ampolla de prometacina si la tienen. Las guías NICE recomiendan la combinación con prometacina. Entonces buscamos más bien impactar sobre el receptor de histamina que tocar receptor GABA, y vamos a tener sedaciones normalmente muy efectivas, pues porque nadie consume cetiricina por gusto. Entonces vamos a tener sedaciones muy efectivas con poco o ningún riesgo de depresión ventilatoria y muy seguras. Entonces arrancamos benzodiazepinas. Si el paciente no responde, podemos considerar los antihistamínicos. Eso en cuanto a lo intramuscular. Hasta aquí ustedes no me han oído hablar del haloperidol. Y entonces cuando estamos en seminario normalmente alguien pregunta, oiga, pero es que muchas guías hablan de la combinación con el haloperidol. Miren, el haloperidol no es un medicamento con un efecto sedativo real. Como buen antagonista dopaminérgico, lo que hace es dar bradipsiquia. A los pacientes se le quejan de bradipsiquia, y ese embotamiento a algunas personas les da la sensación de somnolencia, pero no son inductores de sedación. Entonces, si el objetivo es sedar al paciente, hágalo solamente con el midazolam. ¿Cuándo estarán indicados los antipsicóticos en la emergencia comportamental? Dos situaciones. La primera, cuando la emergencia comportamental es de origen psicótico, y obviamente pues hay que resolver o tratar de resolver ese origen de esa causa de esa emergencia comportamental. O dos, con la emergencia comportamental de alta violencia. Entonces esa emergencia comportamental que se presenta en personas que vienen de ámbitos militares o del conflicto, o personas pues con antecedentes de importancia en su conducta, y que la emergencia comportamental no fue una emergencia comportamental desorganizada de tratar de defenderse, sino que se veía claramente que sabían lo que estaban haciendo y cómo atacaban. Entonces uno va a preferir que esas personas sí tengan algo de lentificación psicomotora. Esas serían las dos indicaciones del haloperidol. Si no están presentes esas indicaciones, no lo usen, utilicen solamente la benzodiazepina. La guía NICE, que espero la hayan mirado, ahí claramente dice que el uso de haloperidol se debe evitar si no se tiene un electrocardiograma, que el uso de haloperidol debe estar restringido a esos contextos, y lo siguiente que hay que preguntarse es las dosis. La dosis del haloperidol de respuesta antipsicótica, según Stahl, en principio en su libro de psicofarmacología, es que el rango antipsicótico del haloperidol va de 1 a 10 miligramos en 24 horas. Ya no se hablan de esas megadosis que se hablaban antes, de esas haloperidolizaciones. Si yo tengo claro que ese es un rango antipsicótico del haloperidol, lo recomendable es que si yo voy a dar una dosis buscando un control de la psicosis asociada a la emergencia comportamental, no me debería subir de 2.5 a 5 miligramos en 24 horas. Es decir, probablemente en el paciente que no reciba la vía oral, voy a utilizar el haloperidol 2.5 en la mañana, o sea, media ampollita, y 2.5 en la noche, otra media ampollita. Ahora, ¿qué pasa si hay mejores alternativas? Si en el servicio donde usted se encuentra hay olanzapina inyectable, es preferible la olanzapina que el haloperidol, tiene menos riesgo del síndrome neuroléptico maligno, que no se nos puede pasar. Lo mencionaremos en las situaciones especiales en urgencias en psiquiatría. Entonces, ¿para qué exponer al paciente a este riesgo si no tiene una psicosis? Y cuando ya lo que yo quiero es una contención buscando lentificación psicomotora, no me debo subir de los 7.5 miligramos en 24 horas. Media ampolla en la mañana,
2.5 miligramos media ampolla en la tarde y otros 2.5 miligramos media ampolla en la noche, con espacios de más o menos 8 horas. Con eso ustedes van a lograr ese control comportamental y esa lentificación psicomotora en el caso de las emergencias comportamentales de alta violencia. Conclusión: el haloperidol no se puede indicar como muchas veces lo vemos que se hace, que de entrada hace el paciente la emergencia comportamental en la sala de espera, todavía nadie lo ha entrevistado y de una vez le vamos ordenando 5 de midazolam, que normalmente es una dosis muy baja, y 5 de haloperidol, para que vendría siendo una dosis muy alta. Eso no tiene ninguna indicación. Distinto es los dos escenarios que ya mencionamos. Y aún para esos dos escenarios de la psicosis y de la lentificación, yo debo haber entrevistado al paciente o a la familia, porque se le debe preguntar a la persona: ¿ya ha recibido haloperidol antes? Si sí, ¿cómo le fue? Si la persona dice: sí, sí lo recibí y me torcí y estuve en una UCI y me terminaron que terminar poniendo un medicamento que se llamaba como que antrolene, pues por Dios, esa persona ya hizo un neuroléptico, no le vaya a poner haloperidol. Y aún contestándole no me han colocado haloperidol, les recomiendo que le hagan otra pregunta: ¿le han colocado metoclopramida? Recuerden que muchas veces en los servicios de urgencia se utiliza la metoclopramida como antiemético. La metoclopramida vendría siendo, en comparación con el haloperidol, un débil antagonista dopaminérgico. ¿Qué ocurre cuando le coloquemos entonces un haloperidol que es un potente antagonista dopaminérgico? Si la persona llega y nos cuenta: a mí me pusieron metoclopramida y me empezó a coger como un desespero y una ansiedad, que ojalá no se olviden de eso, porque a veces pasa con metoclopramida y tristemente a veces nos han remitido pacientes que porque están con episodio de pánico, poco colaboradores. Por Dios, le dio fue una acaticia inducida por la metoclopramida, que es un débil bloqueante comparado con el haloperidol. Entonces, si con un débil bloqueante con antagonista dopaminérgico hizo acaticia, pues esa persona nos está demostrando que tiene una sensibilidad individual al bloqueo dopaminérgico y que es muy probable que le vaya a ir no tan bien con el haloperidol. Entonces hay que preguntar antes de ir a ordenar un haloperidol. En cambio, usted un midazolam lo puede ordenar en casi todos los escenarios desde que usted tenga esta prudencia de calcular bien la dosis de manera inicial. Hasta ahí tendríamos lo parenteral. ¿Qué hemos dicho entonces? Midazolam 0,1 a 0,15 miligramos kilogramo dosis, calculo dosis con eso inicial, miro respuesta, reevalúo, si es necesario titulo, adecuándome a qué tanto tengo que titular, si la dosis fue totalmente inefectiva o parcialmente efectiva. El haloperidol solamente lo uso si hay psicosis que esté causando la emergencia comportamental, y obvio que el paciente no esté recibiendo la vía oral, porque si el paciente recibe vía oral no le da haloperidol, dele antipsicóticos de segunda generación. ¿Qué pasa si el paciente no recibe vía oral pero hay olanzapina? Colóquele la olanzapina por encima del haloperidol en la intramuscular. Y si ya emergencia comportamental de origen psicótico no recibe vía oral y no hay olanzapina, ahora sí el haloperidol, calcúlelo a 2,5 hasta máximo 5 en 24 horas, lo reparte esas dos dosis, le además entrevista al paciente, a la familia antes de aplicarlo y verifica. Y si lo que quiere es lentificación psicomotora, 2,5, 2,5, 2,5, o sea 7,5 en 24 horas. Si el paciente no se me seda adecuadamente con benzodiazepinas inicialmente, recuerden que estaría la opción de los antihistamínicos. Muchas guías incluso los recomiendan. Hasta ahí tendríamos la parte intramuscular. ¿Se puede hacer sedación oral? Sí, se puede hacer sedación oral. ¿Cuál sería el caso? El paciente que hace una emergencia comportamental grado 3, pero colabora, ya está sentado, todavía está muy inquieto y la persona la logramos convencer que reciba la medicación. Y no es una persona de riesgo, porque si es una persona de riesgo probablemente sería mejor incluso garantizar con la aplicación intramuscular de una sedación, así no haya requerido la contención física. Pero digamos que no, esta persona sí se ve que está colaborando, está intentando desescalar, pero tomamos la decisión de que vamos a sedar oral a esa persona. Entonces siguen siendo las benzodiazepinas. Acá en Colombia tendríamos disponibles dos, lorazepam y clonazepam. Lorazepam viene en tabletas de 1 y de 2 miligramos. Hay otros países en donde hay ampollas, acá no las tenemos. Y el clonazepam viene gotas, frasco de solución oral en gotas, en donde 2.5 miligramos se encuentran en el mililitro y el mililitro lo hacen 30 gotas. Entonces ahí uno sacaría la regla de 3, ¿no?
Si 2.5 miligramos son iguales a 30 gotas y entonces yo quiero dar 1 miligramo, pues regla de 3. ¿A cuántas gotas equivaldría? Viene en tabletas de 0,5 y en tabletas de 2 miligramos. Lorazepam, tabletas de 1 y de 2. Clonazepam, gotas, 2.5 miligramos, 30 gotas. Y tabletas de 0,5 y de 2 miligramos. La dosis de sedación del adulto en promedio es alrededor de los 2 miligramos de lorazepam y alrededor de 1,5 miligramos de clonazepam. Si uno lo quiere calcular por peso, normalmente lo calcula alrededor de 0,3 miligramos kilogramo dosis. Y con eso podrían calcular en el caso que les llegara a tocarse dar a un niño, aunque eso es en lo posible evitarlo al máximo. Es mejor las estrategias de la contención verbal y todo lo que espero estén revisando de la guía de NICE de la atención centrada en la persona. Entonces ese es el rango de sedación con los medicamentos orales. ¿Habría alguna alternativa para hacer sedación? Sí, los antipsicóticos de segunda generación. Si el paciente está recibiendo antipsicóticos de segunda generación, como olanzapina, quetiapina, clozapina, que tienen buen poder sedante, la risperidona es un antipsicótico de segunda generación, pero no tiene muy buen poder sedante. Entonces, si está recibiendo olanzapina, quetiapina, clozapina, lo mejor es darle dosis adicionales, normalmente de 25 a 50 miligramos de quetiapina o de clozapina, o de 5 miligramos adicionales de olanzapina, en lo posible sin superar los 20 miligramos día de olanzapina. Entonces puedo dar dosis adicionales de ese antipsicótico de segunda con el que voy normalmente a lograr sedación y no voy a tener efecto con ninguna benzodiazepina. Esas serían las estrategias de sedación oral. Ocasionalmente se podría considerar la hidroxicina. Recuerden que ahí sí nunca utilizar hidroxicina ni en ampollas, se me ha olvidado decirlo pero lo digo, en menores de 12 años. Es mejor evitarlo, siempre se deberían usar en mayores de 12 años y preferiblemente en adultos. Esas serían las indicaciones de sedación en el contexto de la emergencia comportamental. Y de alguna manera ya aprendimos a hacer ansiólisis. ¿Cómo así? Sí, ya aprendimos a hacer ansiólisis. Recuerden que si quisieran hacer ansiólisis, lo vamos a hablar por ejemplo en el caso del paciente en ansiedad, especialmente en el episodio de pánico. Si quisieran hacer ansiólisis con midazolam porque de alguna manera la persona no logró colaborar, dice no, pero mejor inyécteme, y deciden hacerlo, pues cualquier dosis que coloquen por debajo de 0,1 miligramo kilogramo de dosis hasta los 0,04, ¿cierto? Desde 0,04 hasta, digámoslo, 0,09 miligramo kilogramo de dosis serían los rangos ansiolíticos del midazolam. Si estamos diciendo que alrededor de 0,3 miligramo kilogramo de dosis es la dosis de sedación con clonazepam y con lorazepam, que más o menos nos va a dar para... ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Me voy a devolver un segundito. Las dosis de sedación de lorazepam pueden ir desde 2 miligramos hasta máximo 6 miligramos por dosis. Y la dosis de sedación del clonazepam en adultos, los dos que estoy diciendo en adultos, van de 1,5 más o menos hasta máximo 4 miligramos por dosis. Y nunca se debe superar ni con clonazepam ni con lorazepam los 12 miligramos en 24 horas. Máximo. Entonces, tener cuidado que si por alguna razón a una persona le tuve que dar las 3 tabletas de 2 de lorazepam, o sea los 6, o las 2 de clonazepam de 2, o sea los 4 miligramos, tengo que tener muy presente que ya le di casi la mitad de la dosis del día. Entonces, si voy a requerir dosis adicionales, tengo que estar muy atento. Vuelvo a ansiólisis. Entonces, lo que tenemos claro son los rangos de sedación. Pues por debajo de los rangos de sedación están los rangos de ansiólisis. Cuando yo doy menos de 0,3 miligramo kilogramo de dosis de clonazepam o de lorazepam, estoy dando ansiólisis. Entonces yo puedo dar 0,5 de lorazepam, 1 miligramito de lorazepam, incluso 1,5 en un adulto y probablemente le esté haciendo esa ansiólisis. Puedo dar 0,25, 0,5 hasta 1 miligramo de clonazepam y le estoy dando esa ansiólisis. Entonces hay que tener en cuenta esos topes porque cuando yo ya fue una emergencia comportamental grado 2 y la persona finalmente colaboró pero todavía se ve ansiosa y decido hacerle ansiólisis, entonces debo calcular son esas dosis. Y ahí con eso ya tenemos un muy buen panorama de los efectos farmacológicos
en la contención farmacológica, válgame la redundancia, perdón, de la emergencia comportamental. Entonces sé que es un tema un poquito denso, creo que es mejor así charladito. Es importante revisar las dosis del flumacenil, tenerlas presentes, pero insisto, a las benzodiazepinas tenganle respeto pero no miedo. Siempre arranquen con una buena dosis para evitar tener que estar recedando al paciente o tener que estar titulando, que es lo que nos puede generar los efectos acumulativos. Y cuando yo vea que una segunda o máximo una tercera dosis no me respondieron, considerar otras estrategias como los antihistamínicos. Obviamente aquí queda sembradita solamente la semilla, es para que ustedes vayan entonces a las guías, lean la Tintinali en el capítulo de sedación procedimental, lean las guías españolas, lean la guía NICE, lean la guía de Allen, lean el beta y se vayan llenando de argumentos para tomar decisiones en esos momentos, porque cuando el paciente esté ahí en su gestión se va a voltear la jefe o el auxiliar y nos va a decir, doctor, doctora, ¿cuánto le pongo? Y pues ahí lo tenemos que tener muy claro y poder responder rápidamente porque es una situación de emergencia. Entonces, como esto veo que va a estar funcionando, espero que después de ver este video nos podamos encontrar cuando estén en su rotación allá en la clínica y podamos resolver dudas. Muchas gracias.